Bueno, muy buenas tardes. Empezamos con el curso de Data Warehousing básico con Pentaho. Inicialmente vamos a ver algunos conceptos. Vamos a compartir nuestra pantalla. Soy Esteban Gómez, ingeniero en sistemas, máster en gerencia de sistemas y PhD candidate por la Universidad Nacional de La Plata. Voy a ser su instructor en este curso. El temario que tenemos preparado es ¿qué es la inteligencia de negocios? Business Intelligence y ventajas competitivas. ¿Cómo puede aportar el Business Intelligence en el mejoramiento interno de la organización? ¿Es adecuado el Business Intelligence, la inteligencia de negocio o la inteligencia empresarial? ¿Cuál es la diferencia entre Business Intelligence y Business Analytics? ¿Qué soluciones proporciona Business Intelligence? Ejemplos de inteligencia de negocio. Evolución de BI, Business Intelligence, en los últimos tiempos. ¿Por qué es importante la inteligencia de negocios? Business Intelligence en el soporte a la toma de decisiones. ¿Cómo funciona la inteligencia de negocios? ¿De qué manera trabajan juntas la inteligencia de negocios, el análisis de datos y el análisis de negocios? La diferencia entre inteligencia de negocios tradicional y la inteligencia de negocios moderna. ¿Cómo poder conceptualizar la arquitectura tradicional y de moderna? Hacer un modelo multidimensional, hacer un diseño lógico, realizar la implementación en OLAP, en SQL Server y las conclusiones. En esencia, tenemos algunos conceptos de inteligencia de negocios que nos gustaría, pues, poder revisarlos. Efectivamente, ¿qué es la inteligencia de negocios? Aquí vemos una infografía donde la inteligencia de negocios tiene mucho que ver con informes, con el análisis de la información, con la minería de datos, con el Big Data, con el Data Warehousing, ¿sí? Los procesos de negocio, ¿sí? Entre otros. Pues con la proliferación de los sistemas de almacenamiento masivo, Big Data, surgen nuevas necesidades para tratar los datos, de modo que estas grandes masas, este gran volumen de información, no reporten los beneficios esperados. Business Intelligence, podríamos definirlo como un conjunto de procesos para transformar los datos en conocimiento, que nos permitan optimizar el proceso de toma de decisiones en la empresa. En este término asociamos todas las metodologías, las aplicaciones y tecnologías que nos permiten reunir, depurar y transformar los datos de la empresa. Estos datos pueden recogerse de cualquier punto de entrada posible, es decir, desde información estructurada, es decir, de bases de datos de ERP, de CRM y al interior de nuestra empresa, para su análisis y transformarla en conocimiento que nos ayude en la toma de decisiones de negocios. Bien. ¿Qué es la inteligencia de negocios o Business Intelligence? La inteligencia de negocios tiene una connotación, ¿sí?, que nos permite a nosotros tomar datos de bases de datos transaccionales, de los sistemas transaccionales comunes y corrientes,
de bases de datos distribuidas históricas, de sistemas externos, regionales o aislados, ¿sí? Entonces, en cuyo caso, nosotros debemos considerar que a partir de todas esas fuentes, nosotros realizamos un filtrado. El primer filtrado se denomina el almacén de datos. Es decir, en inglés se llama el data warehousing. ¿Cómo realizamos esa construcción de ese data warehousing? Podemos seleccionar datos, podemos filtrar datos, podemos resumir, sumarizar y transformar. ¿Qué significa transformar? En la mayoría de las veces, nosotros probablemente necesitaremos transformar una columna que está que tiene una fecha, por ejemplo, o un número como carácter, y transformarlo a fecha o transformarlo a número entero. Ahora, ¿qué significa la selección de los datos? Significa probablemente de que usted del universo va a tomar una parte y lo va a pasar al data warehouse, a la base de datos. El filtrado de igual manera. Puede ser información de una sucursal, puede ser información concerniente a una parte, una categoría de productos, etcétera. Sumarización o resumen, por ejemplo, las ventas históricas por año, por mes, por región, que pueden estar igualmente sumarizadas. Ahora, una vez que nosotros generamos ese data warehouse, yo lo puedo especializar. Es decir, puedo hacer un data warehouse para ventas, para producción, para recursos humanos, para marketing, que se viene denominando Data Mart, DMT. A través de la extracción, generalización y conversión de datos. Ahora, es decir que toda esa información, ese gran volumen de información que nosotros tenemos, pues lo podemos dividir en diversas especializaciones, datos especializados para un propósito en general, para un departamento general. Sí, correcto. ¿Qué nos entrega ese Data Mart? Nos entrega cubos de análisis, ¿sí? Cubos de análisis de procesamiento en línea, que es OLAP, Online Analytic Process, en la cual yo puedo ver ventas por región, por producto, por cliente, etcétera, ¿no? Y puedo representarla a través de consultas y reportes complejos, ¿sí? Ahora, otra parte que puede estar enlazada a eso es la minería de datos, data mining, que es precisamente encontrarle sentido a estos datos y encontrarle un patrón a estos datos. Vemos desde la base transaccional que los datos fluyen, se convierten en información y luego conocimiento para soportar probablemente la toma de decisiones. Generalmente, vemos en la parte de la derecha, los Transaction Processing System, los sistemas de procesamiento transaccionales, son los que desde los cuales se toman datos. Luego suben la información a los Management Information System, los sistemas de información gerenciales. Y finalmente, para ya la toma de decisiones, el conocimiento, llega al Decision Support System, DSS,
donde se generan las decisiones empresariales. Y esto es lo que viene denominando todo el conjunto de herramientas y elementos que tenemos como inteligencia de negocios. Entonces, la inteligencia de negocios combina análisis de negocios, minería de datos, visualización de datos, herramientas e infraestructura y las prácticas recomendadas para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones basadas en los datos. En la práctica, se sabe que se tiene una inteligencia de negocios moderna cuando se tiene una visión integral de los datos de toda la organización y se utiliza para impulsar el cambio, eliminar ineficiencias y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado o de la forma de suministro de los datos. Ventajas competitivas. El análisis correcto de la información va a generar una ventaja competitiva en la empresa, dado que proporcionará información privilegiada para responder a cuestiones relativas como accesos a nuevos mercados, lanzamiento de nuevos productos, mejor control financiero, mejora en la logística y almacenamiento de productos, óptima planificación en la producción, análisis más eficiente de los perfiles de los clientes. Es decir, es un aspecto transversal a lo largo de toda la organización, ¿sí? Top down, ¿sí? Y de manera lateral va a repartirse la información de esa manera. La inteligencia de negocio, business intelligence o inteligencia empresarial. ¿En qué plano nos encontramos? Los tres conceptos se refieren a lo mismo, el uso que las empresas hacen de los datos. También el uso que hacen de la información que tienen, del mercado, de los competidores, de los clientes, proveedores, de las partes interesadas, stakeholders, o incluso de sus empleadores, y de cómo la procesan para poder tomar decisiones bien informadas. El concepto de Business Intelligence combina tanto información interna y externa de diversa procedencia. Es decir, los datos que recopila una empresa sobre su producción, por ejemplo, son inteligencia de negocio. Pero también no es un recorte de prensa sobre los resultados de un competidor, un informe sobre un nuevo mercado o sector en el que la empresa quiere ingresar o introducirse, o datos que una empresa puede obtener de sus dispositivos de Internet de las Cosas, IoT, o de redes sociales. La relevancia de la inteligencia empresarial para cualquier negocio y la complejidad en recopilar los datos, procesarlos, analizarlos y presentarlos de forma que cualquiera los pueda entender, es lo que ha hecho florecer el mercado de las herramientas de inteligencia de negocios o business intelligence. ¿Cuál es la diferencia entre business intelligence y business analytics? Business intelligence, en este caso, los sistemas de business intelligence o inteligencia de negocio se utilizan para evaluar y optimizar y coordinar las operaciones internas de una compañía. El business intelligence abarca todas las tecnologías, aplicaciones y prácticas para recolectar, integrar y analizar la información sobre el rendimiento y las finanzas, para que a partir de este análisis se puedan tomar decisiones para mejorar los procesos actuales. ¿Cuál es la diferencia en Business Intelligence y Business Analytics? Entonces,
En Business Analytics, igual como en Business Intelligence, recolectamos, analizamos datos y generamos tableros visuales. Sin embargo, la diferencia radica en el enfoque del análisis de los datos. ¿Ok? En Business Analytics, generalmente implica un análisis estadístico, un análisis de modelos predictivos que nos permitan establecer tendencias, averiguar por qué suceden cosas y hacer una estimación informada sobre cómo se desarrollarán las cosas en el futuro. Es decir, nos estamos anticipando a lo que podría suceder en el futuro, cosa que no lo estamos haciendo en Business Intelligence. ¿Okay? Las soluciones de Business Intelligence se pueden agrupar en dos grupos. Primero, informes predefinidos, informes a medida, consultas, query, cubos OLAP, Online Analytic Process, y alertas. Análisis estadístico, pronósticos, forecasting, modelos predictivos o de minería de datos, data mining, y optimización. Ejemplos de inteligencia de negocios. Aquí tenemos, por ejemplo, un reporte que se puede sacar en Tableau de las condiciones meteorológicas dadas ciertas condiciones, ¿sí? Es decir, si está claro o está nuboso o hay bruma en las condiciones, está lluvioso, ¿no? Entonces, las dimensiones son las condiciones que nosotros tenemos y tenemos en las filas la sumarización de los detalles de lo que está sucediendo. También tenemos, por ejemplo, las distancias de viajes que podrían aparecer ahí. Evolución de inteligencia de negocio en los últimos tiempos. Como es de esperar, la inteligencia de negocios muta, genera nuevas alternativas y se coloca a disposición de quienes manejan los datos y también de quienes toman decisiones. Entonces, aparecen las técnicas como minería de datos, donde nosotros usamos bases de datos, estadísticas y técnicas de machine learning o aprendizaje automático para descubrir tendencias o patrones en grandes conjuntos de datos. Generación de informes. Compartir el análisis de datos con partes interesadas que puedan sacar conclusiones y tomar decisiones. Valores de referencia y métricas de rendimiento. Comparar los datos de rendimiento actuales con los datos históricos a fin de que nos permita realizar un seguimiento del rendimiento en función de determinados objetivos. Normalmente para ello vamos a utilizar dashboard personalizados. También nos permite realizar un análisis descriptivo, es decir, el uso del análisis de datos preliminares para averiguar qué es lo que ha sucedido. Otro de los aspectos que nosotros tenemos es la evolución de BI en los últimos tiempos bajo otras alternativas, es decir, la generación de consultas para extraer las respuestas de los conjuntos de datos. La inteligencia de negocios hace preguntas sobre los datos. Aplicamos el análisis estadístico. Tomamos los resultados de análisis descriptivos y exploramos aún más los datos utilizando estadísticas que nos permitan determinar cómo sucedió esta tendencia y por qué. Visualización de datos. Es decir,
logramos convertir el análisis de datos en representaciones visuales como cuadros, gráficos e histogramas para consumir, analizar y distribuir datos con mayor facilidad. Análisis visual. Exploramos los datos a través de la narración visual. Es decir, narramos historias para comunicar las ideas sobre la marcha y mantener dentro del flujo de análisis. Preparación de datos. Compilamos múltiples fuentes de datos, identificando las dimensiones y medidas y preparándolos para el análisis de datos. ¿Por qué es importante la inteligencia de negocios? Nosotros podemos ver aquí que al sumarizar o al agregar, o al sacar promedios de diversas ventas que nosotros realizamos, ¿sí? Podemos hacerle preguntas, por ejemplo, a los datos, podemos generar consultas, ¿sí? Descuentos por región, en la región este, ¿sí? Podemos ver el promedio de las ventas en esa misma región. Y podemos analizar, por ejemplo, cuál es el más alto descuento que se ha provisto a los clientes. ¿Ok? Entonces, esto nos aporta para que nosotros podamos tomar decisiones apropiadas. La inteligencia de negocios en el soporte a la toma de decisiones. ¿Cuál es el papel que tiene en el soporte a la toma de decisiones? Dentro del análisis estratégico, yo voy a analizar, voy a determinar varios elementos. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo analizo? ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo intervienen? ¿Cuándo intervienen? ¿Dónde? ¿Y cuánto? Y ahí deben responderse varias interrogantes. ¿Por qué y para qué nosotros hacemos esto? ¿Y qué decisiones vamos a tomar sobre estos datos? A la derecha tenemos los indicadores, ¿sí? Promediales, ¿no? Por ejemplo, del tráfico, de la velocidad de circulación, del nivel de polución, entre otras cosas. Para ejemplificar, dentro de una ciudad que podría considerarse que está recogiendo datos como una ciudad inteligente. Entonces, el Data Warehouse colecciona datos para el soporte del proceso de toma de decisiones, orientada en primer lugar hacia el target de negocio. Integrada puede ser variante en el tiempo, pero debe ser no volátil. Entonces, para el soporte a las decisiones, se deben identificar las maneras de aumentar las ganancias del negocio, analizar el comportamiento del negocio, comparar datos con competidores, rastrear el rendimiento, optimizar operaciones, predecir el éxito, identificar las tendencias del mercado y descubrir inconvenientes o problemas que se podrían presentar. ¿Cómo funciona la inteligencia de negocios? Las empresas y organizaciones tienen varios objetivos. Para responder estas preguntas y hacer un seguimiento del rendimiento en relación con los objetivos, se recopilan datos necesarios. Se analizan y determinan las acciones que deben tomarse para que se alcancen los objetivos, ¿sí? Ahora, si nosotros revisamos, ¿sí? Tenemos dentro de la analítica moderna
el flujo de analítica moderna. Nosotros tenemos un creador de contenidos, un profesional de tecnología de información y business intelligence. Tenemos la información de los consumidores, quienes interactúan, ¿sí?, con el medio. Se analiza, se descubre patrones y tendencias, se distribuye, se comparte información y también se interactúa con otros actores que pueden ser el gobierno. Y a través de ciertas técnicas, como puede ser la visualización de datos, los diversos miembros de la empresa y agentes, tanto internos como externos, podrían acceder y visualizar a la información que nosotros estamos generando. En el aspecto técnico, los datos sin procesar se recopilan desde la actividad del negocio. O sea, son datos que se denominan en bruto. Los datos luego se procesan y se guardan en los almacenes de datos. Y una vez que los datos están almacenados, los usuarios pueden acceder a estos a fin de iniciar un proceso de análisis, responder preguntas de los negocios y evaluar ciertas decisiones que se pueden tomar. ¿De qué manera trabajan juntas la inteligencia de negocios, el análisis de datos y el análisis de negocios? Ahora, es importante porque mucha gente y nosotros podemos decir que nosotros estamos en la era de los datos, ¿cierto? Entonces, en la era de análisis de datos, en la era de los científicos de los datos. Entonces, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué nosotros estamos hablando de inteligencia de negocios si ya usted debería estar hablando de machine learning? Usted debería estar hablando de las técnicas de inteligencia artificial, que son las que están en boga. Entonces, déjeme decirle que no es solamente porque estén en boga que nosotros vamos a hablar de eso, sino que esto es todo un entorno integrado de análisis de datos, análisis de negocios e inteligencia de negocios. Como vemos aquí, nosotros tenemos datos crudos que decíamos que vienen de la empresa, ¿sí? Luego tenemos datos con un objetivo determinado. Una vez que nosotros definimos el por qué y el para qué queremos, pasamos a los datos procesados, ¿sí? Y obtenemos datos transformados. O sea, puede ser de que yo necesite, dentro de los datos que tenemos, una nueva categoría. Puede ser que necesite para clasificar, ¿sí? Una adicional columna que me permita establecer una definición apropiada de mis datos. Puede ser que yo necesite una columna que realice un cálculo adicional. Luego, hay otra parte que dice ahí, los modelos, ¿no? Los modelos, nosotros podemos aplicarlos utilizando ciertas técnicas que pueden ser técnicas supervisadas o no supervisadas, modelos de regresión, ¿sí? Técnicas y modelos de minerías de datos para descubrir el conocimiento. Entonces, la inteligencia de negocios incluye análisis de datos y análisis de negocio. Análisis de negocio. Pero los usa como una parte de todo el proceso. El Business Intelligence entonces ayuda a los usuarios a sacar conclusiones del análisis de los datos. Los científicos de datos profundizan en los detalles de los datos utilizando estadísticas avanzadas y análisis predictivos
para descubrir patrones, analizar tendencias y pronosticar patrones futuros. Entonces, hemos ido del análisis de Online Analytic Process de los cubos, donde yo veo qué pasó con las ventas por región, ¿sí? Por tipo, por cilindraje de vehículo, ¿sí? Es decir, he visto los reportes en varias dimensiones y a partir de esas dimensiones, el científico de datos toma esos mismos datos y profundiza, aplica técnicas y verifica análisis predictivos, patrones y tendencias que permiten pronosticar patrones futuros de comportamiento de los datos. El análisis de datos pregunta, ¿por qué sucedió esto? ¿Y qué puede suceder más adelante? La inteligencia de negocios toma estos modelos, toma estos algoritmos y divide los resultados en un lenguaje procesable. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la inteligencia de negocios tradicional y la inteligencia de negocios moderna? Porque decimos que ha evolucionado, ¿no? Históricamente, las herramientas de inteligencia de negocios se basaban en un modelo tradicional de inteligencia de negocios. Este era un enfoque vertical, en que la inteligencia de negocio estaba dirigida por la organización de tecnología de información. Y la mayoría, si no todas las preguntas, se respondían mediante informes estáticos. Si alguien tenía una pregunta de seguimiento sobre un informe, su solicitud iría a tecnología de información, donde se iba a la cola de informes y tendrían que comenzar nuevamente los procesos, lo cual hacía lento el acceso a la información. Esto generaba, adicionalmente, ciclos de generación de informes lentos y frustrantes, y las personas no podían aprovechar los datos actuales para tomar decisiones. La inteligencia de negocios tradicional sigue siendo un enfoque común para generar informes, responder consultas estáticas con regularidad. ¿Cuál es la arquitectura tradicional de inteligencia de negocios? Tenemos grandes bases de datos corporativas, bases de datos externas. A estas bases de datos se les aplica procesos de extracción, depuración, filtro, y a través de un proceso de carga se genera el data warehouse, es decir, la gestión del data warehouse. Una vez que tenemos esto, se da un gestor de consultas que va a manejar lo que son cuadros de mando, procesamiento analítico en línea, sistemas de soporte a los ejecutivos, EIS, y sistemas de soporte a las decisiones, TSS. De esa manera se logra la actualización de resultados estratégicos. Sin embargo, hay otros tipos de consultas e informes que son desarrollados de manera libre. Hay la minería de datos o data mining, que ahí va a empezar a trabajar con lo que se denomina patrones y tendencias, ¿sí? Y eso va a estar correlacionado ya con la inteligencia artificial, ¿sí? Y con el aprendizaje
analítico de máquina, Machine Learning. Con esto se da la actualización de resultados, ¿sí? En relación a un tema en particular. La arquitectura de solución de inteligencia de negocios moderno, entonces, tiene por un lado diversos tipos de datos, bases de datos de EDP, ficheros de texto, a los cuales nosotros vamos a someterle a un proceso ETL, es decir, extracción, transformación y carga. Esto se genera un data warehouse corporativo y podemos generar data marts para procesamiento analítico en línea o LAP, es decir, cubos donde nosotros vemos la información en diversas dimensiones. Data mart mixto, donde aparte de los análisis puedo generar alertas. Y la reportaría con OLTP, ¿sí? Online Transaction Process, es decir, las transacciones que realizan en línea. Entonces, a partir del origen de datos, yo genero el Data Warehouse, genero el Data Mart y el conocimiento. Si bien los departamentos de TI siguen teniendo gran parte de la administración del acceso a los datos, hay muchos usuarios, nosotros podemos descentralizar. Y esa es una de las visiones de varias de los gigantes de tecnología, es descentralizar para que mucha gente pueda accesar a los datos, crear sus propios reportes, sus propios análisis para el soporte de las decisiones. ¿Cómo usan la inteligencia de negocios las industrias más importantes? Muchas industrias han optado por el business intelligence antes de pensar en otras soluciones, incluidas cuidado de salud, tecnologías de información, educación. Las empresas de servicios financieros como Charles Schwab utilizó la inteligencia de negocios para obtener una vista completa de todas las sucursales de los Estados Unidos, a fin de comprender las métricas de su rendimiento e identificar oportunidades. El acceso a una plataforma de inteligencia de negocios central le permitió a Schwab reunir todos los datos de las sucursales en una sola vista. Todas las organizaciones entonces pueden usar datos para transformar sus operaciones. Ahora, los gerentes de sucursales pueden identificar clientes que podrían tener un cambio en sus necesidades de inversión y la dirección ejecutiva puede rastrear si el rendimiento de una región está por encima o por debajo del promedio y hacer un clic para ver las sucursales que impulsan el rendimiento de esta región. Beneficios del análisis visual y de la visualización de datos. Una de las formas más comunes de presentar la inteligencia de negocios es a través de la visualización de datos. Aquí podemos ver diversas fuentes de datos y diversas visualizaciones dentro del mapa que va cambiando a medida que yo voy interactuando y voy moviendo el mouse. Los seres humanos somos criaturas visuales y estamos en sintonía con patrones o las diferencias de los colores. Entonces, las visualizaciones de datos muestran los datos de una manera más accesible y comprensible en general. Las visualizaciones compiladas en dashboard pueden contar rápidamente una historia y resaltar tendencias o patrones que no se podrían descubrir fácilmente si se analizara manualmente los datos sin procesar. Esta accesibilidad permite más conversaciones en torno a los datos, lo que genera un mayor impacto en el negocio.
el papel futuro de la inteligencia de negocios. Desde luego, nosotros podemos tomar en cuenta que la inteligencia de negocios evoluciona. Y esto evoluciona continuamente de acuerdo con las necesidades comerciales y la tecnología. Por lo que cada año identificamos las tendencias actuales para mantener a los usuarios al día con las innovaciones. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático, como decíamos, que viene ligado muy de cerca, continua, tiene un crecimiento continuo y las empresas pueden integrar los conocimientos de la inteligencia artificial en una estrategia de inteligencia de negocios más amplia. La visualización de datos será aún más esencial para trabajar juntos en equipos, en departamentos. La inteligencia de negocios, por otro lado, ofrece capacidades para el seguimiento de ventas casi en tiempo real. Permite a los usuarios descubrir información sobre el comportamiento del cliente, pronosticar ganancias. Ahí veíamos algunos aspectos de Tableau en cuanto se refiere a las tendencias, ¿no? En esencia, nos dice que, si bien es cierto, se pueden ir incorporando algunos aspectos, otros tienen que ir evolucionando. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Tableau con respecto a las tendencias de inteligencia de negocios. The inclusion of AI and machine learning is one of the most powerful trends we're going to see in business in this century. While it's great to have a machine recommend something to you, you need to be able to trust it. No one's going to trust a black box when making decisions. So that might mean being able to open the hood to have a data scientist explore the rationale for choosing a model or presenting findings to the user. It's really important for the system to explain to the user why it's going about a certain decision and asking for clarification along the way. That means that we are training people and empowering people and finding the right human resources who we can trust and who we know that when they look at data, they know the right questions to ask. They have an accountable and trustworthy sourcing and audit trail on that data. At Google, one of the things we really see is data scientists and people who are actually building a lot of these ML models wanting to show the granularity of what they're using to the line of business analysts to build that trust. To trust the output of a machine learning algorithm or machine learning model within the business, it needs to land in a way that also resonates with the way that they understand their business. It's buying into AI as the next wave of BI and actually building that trust and transparency into how the outcome was generated. So we're both empowering larger numbers of people to do things they couldn't do before, and we're making those experts that already are in the field that much more powerful. Pues ahí tenemos la perspectiva de Tableau con respecto a el uso de inteligencia artificial. Entonces, hay que capacitar apropiadamente a las personas para que puedan utilizar la tecnología. Que los resultados sean los que nosotros requerimos. Ahora vamos a ver una perspectiva de tendencias en los datos y en inteligencia de negocios. Estaremos hablando de tendencias, de tecnología, de casos de éxito, tendremos invitados, todo alrededor de los datos. Este es un espacio para nuestros clientes, es un espacio para quienes quieran aprender
alrededor de este tema de los datos. Hoy una vez más estoy acompañada por Alejandro Campo, socio fundador también de GP Strategy. Bueno, Alejandro, la semana pasada hablamos de data literacy, de esa habilidad que debemos desarrollar al interior de las compañías para sacar provecho de los datos. Ya sabemos que todas las tecnologías han evolucionado para capturar datos, para procesarlos, incluso datos que son imágenes o voz. Ya eso digamos que no es una barrera ni un impedimento. Y hablamos de la importancia de enseñar a los usuarios a trabajar con los datos, a entenderlos, a apropiarlos y especialmente que sean capaces o que podamos como usuarios tomar una posición propia a partir de los datos precisamente para tomar decisiones. Cuéntanos entonces hoy de qué vamos a hablar. Bueno, muy buenos días a todos, ¿sí? Y muchas gracias por estar aquí otra vez acompañándonos en este Datuchino. Hoy queremos hablarles de las tendencias en inteligencia de negocios para el año 2020, entendiendo, ¿sí?, que la inteligencia de negocios o business intelligence es la disciplina que busca generar esas capacidades en las organizaciones para toma de decisiones con base en datos. Hoy les hemos traído las 10 tendencias que plantea Qlik, fabricante de líder mundial en inteligencia de negocios, ¿cierto? Queremos mostrárselas, pero realmente vamos a profundizar por temas de tiempo en 5 de ellas que nos han parecido súper pertinentes traerlas el día de hoy. Bueno, pues, pero ustedes también se preguntarán que cómo así que estamos hablando de tendencias en agosto. Yo creo que aquí es importante dos cosas. Las tendencias salen a principio de año, pero yo creo que el tema de la pandemia ha hecho un poco más lenta el avance de los temas. Algunos proyectos se han demorado en las compañías y estas tendencias, a nuestro juicio, van a seguir permaneciendo para el 2021. ¿Por qué es importante hablar de tendencias? Porque en la medida en que como empresarios y como líderes de las organizaciones entendamos qué están haciendo en el mundo, vamos a encontrar una luz también para saber hacia dónde movernos, pero también vamos a poder diagnosticarnos y saber qué tan lejos estamos de lo que están haciendo otros y si eso realmente nos va a dejar fuera del juego. En temas de tecnología, esto es bien importante. Es importante entender que las compañías se están moviendo muy rápido, que están ganando unas habilidades y unas competencias que realmente son habilidades que las ponen de una manera más competitiva. Entonces es importante entender qué se está haciendo. Y bueno, pues entonces, sin más preámbulo, empecemos. Vamos a hablar de estas 10 vamos a anunciar estas 10 tendencias y vamos a hablar de 5 de ellas. Si quieres, recorrámoslas primero. Perfecto. La primera tendencia dice, ser una empresa que procese los datos en tiempo real ya no es solo una opción. La segunda dice, el Big Data no solo son datos. ¿Qué es lo siguiente? Los datos amplios. Continuamos entonces con las tendencias de BI, de acuerdo a los autores de Datuchino. La tercera dice, la analítica gráfica y la tecnología asociativa ya superan al SQL. La cuarta dice que la combinación de DataOps con autoservicio es la nueva metodología ágil. Y la quinta dice, los catálogos de metadatos activos son la línea de unión entre los datos y la analítica. La sexta dice que la irrupción de la alfabetización de datos como servicio. Exacto. Y la séptima dice, las interacciones multidimensionales nos llevarán más allá de las búsquedas. La octava habla de que la ética y la informática responsable pasarán a ser esenciales. Y la novena dice, Shazam para los datos. ¿Qué posibilidades ofrece? Y la última habla de la independencia frente a pilas de aplicaciones. Profundicemos entonces, Alejandro. Bueno, muy bien.
Hemos escogido la número 1, que dice, ser una empresa que procese los datos en tiempo real ya no es solo una opción, ¿sí? Hoy en el mundo real encontramos todavía empresas que tienen sistemas transaccionales, contables, de ventas, ¿sí? Y a través de los cuales extraen esa data y hacen sus reportes en hojas de cálculo para presentar en un comités semanales, quincenales y mensuales para ver qué pasó y sobre esa base tomar decisiones. Hoy el mundo se mueve a mayores velocidades y hoy, gracias a Dios y al Business Intelligence, tenemos posibilidades de llevar estas capacidades analíticas también a la parte operativa de la compañía. Ya hoy hay compañías, tenemos casos nuestros de clientes donde toman decisiones con información en tiempo real. Es así como un cliente que tiene una plataforma transaccional está generando análisis permanentes en tiempo real para encontrar transacciones dudosas, posibles fraudes y tomar decisiones de manera inmediata. Otro, por ejemplo, en el análisis del marketplace, ¿sí? Es importantísimo el manejo del inventario en tiempo real. Bien, entonces hemos visto una parte de lo que son tendencias de datos y la parte más importante es ser una empresa que procesa los datos en tiempo real. Ya no es una opción, sino más bien una necesidad. Hasta aquí la primera parte del curso de Business Intelligence con Pentaho.